Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy de nuevo, muy contenta de poder acompañarlos, de seguir acompañándolas y acompañándolos en este proceso de formación en evaluación. Bueno, ustedes ya habrán pasado por la otra clase virtual, también deben haber resuelto algunas de las actividades que les propusimos. Y ahora yo voy a entrar, ¿se acuerdan que la vez pasada habíamos empezado a abordar lo que tenía que ver con entender a la evaluación como una práctica situada y cómo esa práctica situada de la evaluación está en relación o debiera estar en relación o sería deseable que estuviera con el proceso de enseñanza? Hoy voy a profundizar, a seguir profundizando en el campo de la evaluación formativa y voy a trabajar en particular con pensar situaciones, si no bien instrumentos, la verdad es que no vamos a abordar todavía los instrumentos, hay otro espacio, otro módulo en el que ustedes van a trabajar con eso, pero voy a empezar a trabajar con algunas consideraciones para pensar en principio y en modo macro las situaciones de evaluación en el aula desde una perspectiva de la evaluación formativa. Entonces voy a compartir pantalla. Discúlpenme, la estoy acomodando, como siempre. Bueno, todos ya sabemos el Zoom, lo que nos provoca, y algunos lo hacen mejor que otros, ¿no? Yo estaría las que voy de a poquito. Bueno, nuevamente esta imagen para la primera diapositiva, porque creo y considero que todos estamos aprendiendo acerca de la evaluación formativa, y en particular que la evaluación formativa nos pone en este lugar de tratar de lograr un equilibrio, pero esta idea de equilibrio inestable y dificultoso en algún punto, ¿no? Entonces, la primera cuestión y la metáfora con la que quiero entrar y empezar es abrir la ventana a la conceptualización, ¿no? Cómo ir pensando a grandes rasgos en cuestiones conceptuales de la evaluación formativa, pero al mismo tiempo que puedan tener un impacto en el aula. Y en este sentido, la pintura es significativa o resulta significativa, al menos para mí, cuando la elegí, por esta idea de abro la ventana y miro, ¿no? Y esa idea de abrir la ventana es miro hacia afuera, veo el paisaje, entra el mundo y el contexto real al aula, ¿no? Así que esa imagen no es casual y tampoco es decorativa. Primero, hay una cuestión que siempre me gusta traer, y es que clásicamente entendemos a la evaluación eh, como si fuera o diagnóstica, o sumativa, o formativa, ¿sí? Y en realidad no, a esta altura ya no estaría, no sería apropiado trabajar con esta conceptualización como si fueran compartimentos estancos o distintas evaluaciones, porque la misma evaluación puede tener una función diagnóstica, puede tener una función sumativa y puede al mismo tiempo tener una función formativa. Yo puedo hacer un uso formativo de los datos obtenidos de una evaluación sumativa. Por ejemplo, si yo les hago completar un multiple choice a mis estudiantes sobre comprensión lectora y veo que todos contestan mal los ítems que hacen al conflicto central, entonces claramente hay algo ahí que me dice, tengo que volver a trabajar sobre esta idea del conflicto central de este cuento, que evidentemente, o de esta obra, que evidentemente todavía no queda claro. Entonces, como que quiero partir desde ahí para empezar a considerar que cualquier evaluación que nosotros tomemos, podemos hacerle, tenerla como desde una función diagnóstica o desde una función formativa, o en tal caso también solamente hacer un uso sumativo de los datos o de la información que tenemos.
Claramente, uy, perdón, me avanzó solito. Claramente uno diría, bueno, yo voy a evaluar los aprendizajes, pero ¿para qué los voy a evaluar, no? Y cómo los voy a evaluar. Y entonces ahí aparecen varias imágenes que a mí me gusta traer porque nos hacen pensar acerca de las situaciones concretas de evaluación. Y pensemos en la evaluación en el aula. Por un lado, y primero, esta idea con el termómetro de que evaluar es medir, ¿sí? Y como si fuera posible tomar como una medición exacta acerca de eso, la temperatura, ¿no? La idea también de la medición está presente en la cuestión de la regla, ¿sí? Lo que pasa es que esa regla que está en la imagen a la derecha de la pantalla aparece con dos posibles unidades de medida, con lo cual ya nos habla acerca de la dificultad de utilizar la evaluación solamente como una herramienta para la medida, porque dependerá la unidad con la que esté midiendo lo que voy a obtener en relación con los resultados. Entonces ahí me parece que hay una primera gran cuestión a pensar en el marco de las situaciones de evaluación. Por otro lado, uno podría decir, bueno, con la evaluación yo miro en profundidad, como si mirara con una lupa, algo de lo cual quiero recoger información, ¿no? De la cual quiero estar buscando evidencias de aprendizaje. Ahora, hay que ser conscientes de que cuando yo focalizo en algo, profundizo allí la mirada, pero al mismo tiempo lo de afuera me queda fuera del foco, fuera de la perspectiva. Y esto no está ni bien ni mal, en realidad siempre va a pasar eso, pero a veces con la evaluación tenemos la ilusión, una ilusión que siempre es trunca, de que estoy evaluando todo. La imagen del grito lo que quiere traer en juego es la influencia de la evaluación en la motivación, en la autoestima, lo que los procesos de evaluación generan en nuestros estudiantes, los nervios, las preocupaciones, los dolores de panza, y que esto tampoco podemos soslayarlo a la hora de pensar la situación de evaluación. Y por último, la imagen de la balanza quiere traer a colación esta idea de que cuando uno evalúa, siempre está tratando de ver qué es justo y qué no lo es, ¿sí? La idea de justicia se traduce también en la idea de la balanza, y por otro lado esta idea de balancear, que evalúo, que no, que dejo adentro, que dejo afuera, como parte del proceso de evaluación. Si uno piensa en las finalidades de la evaluación, clásicamente uno podría decir que las tres primeras barritas hablan como de las funciones más clásicas, más tradicionales, ¿no? Diagnosticar o predecir lo que los alumnos pueden hacer o lo que van a poder hacer en función de los resultados de la prueba. En función de las evaluaciones también uno podría registrar y o verificar, digo, esa palabra es un poco compleja para la evaluación, pero podríamos llegar a utilizarla, lo que los estudiantes aprendieron, ¿no? Verificar evidencias de aprendizaje, registrarlas. Y por otro lado también, obviamente una de las finalidades de la evaluación es certificar o promover un curso, un año, un módulo, ¿no? Según la unidad curricular que estemos cursando. Ahora bien, hoy en día, autores como es el caso de Mérieux o Perrenou, trabajan la idea de que con la evaluación uno contribuye a seleccionar a los estudiantes, a clasificarlos y a jerarquizarlos, ¿no? Como, bueno, estos son buenos, estos son malos, estos pueden, estos no. Y realmente pensar la evaluación en términos de clasificación o selección realmente es una perspectiva dilemática, compleja, ¿no? O sea, ¿en qué lugar ubicamos a los estudiantes si la evaluación está al servicio de generar categorías, ¿no? Categorías de posibilidades de los estudiantes? Entonces, eso sería como una cuestión también a considerar, más allá de que uno no acuerde con esa función. Y en los últimos años, diría en los últimos 20 años, aparece como otra de las funciones de la evaluación ofrecer devoluciones y orientaciones. ¿Para qué? Para que a partir de esa situación de evaluación
nosotros podamos hacer diferente lo que vamos a hacer mañana, la actividad que vamos a realizar mañana. No solamente hacer una vuelta hacia el pasado respecto de la evaluación. Entonces uno diría, bueno, si yo estoy pensando en la evaluación en el aula, ¿no? Y estoy pensando en cómo llevar adelante esos procesos. En principio uno diría, bueno, ¿qué voy a evaluar? ¿Qué evalúo siempre cuando evalúo? Y uno diría, los aprendizajes de los estudiantes, pero también los procesos de construcción de conocimiento de esos aprendizajes. Y si esto es así, uno diría que básicamente lo que empieza a evaluar podría ser el dominio de la información relevante, o sea, si la puedo llevar adelante o no, esa información. Por otro lado, la comprensión de conceptos y la relación e integración de conocimientos, que claramente es un punto que avanza sobre el dominio, ¿no?, de información relevante, y aquí casi que ya adelantaría y diría que cada uno de estos presenta como una mirada de mayor complejidad. Por el otro lado, uno diría, bueno, podría evaluar el uso de los conocimientos para resolver problemas, situaciones, tomar decisiones o crear productos. Y todavía un poquitito de mayor profundidad, cómo usar estrategias generales y específicas de cada dominio disciplinar, ¿no? Entendiendo que no es lo mismo aprender matemática y llevar adelante propuestas en matemática que hacerlo en historia o en lengua y literatura. En ese sentido, y con estas cuestiones, uno podría decir, bueno, si yo tuviera que evaluar qué es lo que en la escuela se hace, y habitualmente lo que más aparece es el punto 1 y 2. En algunos casos también el punto 3 y muy pocas veces el punto 4. Con lo cual hay algo a lo que nos está desafiando la evaluación. Bueno, siempre me gusta ilustrar con viñetas de Tonucci. Tonucci la verdad es que tiene como una mirada que nos aclara y al mismo tiempo nos perturba. En la primera imagen aparece un docente acarreando con mucho peso cuestiones de didáctica, de reforma, de atención a la diversidad, de evaluación, de planificación, y en ese cargar todas esas dificultades, esos productos, esos proyectos, pisa a un nene. Y en este sentido pareciera ser que esa viñeta nos estuviera anunciando que siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Y esta sería una situación que debiéramos tratar de modificar en el marco de pensar cuáles son los problemas de la evaluación. Por otro lado también, en la viñeta del lado de la derecha, la profesora les dice que van a inventar historias a partir de palabras que mencionan. Entonces, que levanten la mano, un chico dice, o una nena, no me acuerdo, dice, acá, dice casa, y el papá, perdón, y el nene dice astronave, y la maestra se queda pensando y dice, bueno, muy bien casa, luego astronave, ¿dijiste astronave? No, astronave no tiene que ver con casa, le dice. Entonces vamos a hacer casa y mamá e inventen una historia, ¿no? Y esta situación en la que muchos de nosotros nos sentiremos, lamentablemente, pero nos sentiremos identificados, que es cómo hago para validar la palabra de los estudiantes, aun que me ubique en un lugar de incomodidad. Bien, como les decía, la idea es pasar de una evaluación del aprendizaje a una evaluación para el aprendizaje. Y en este sentido, lo que vamos a abordar es el campo de la evaluación formativa. Bien, si tuviera que definir qué es, cuál es el paradigma de la evaluación formativa, diría que es aquella en la que se ofrecen devoluciones, orientaciones y sugerencias. Por otro lado también, toda evaluación formativa requiere el involucramiento activo de los estudiantes en su aprendizaje. Y requiere también, a partir de eso, ajustes en la enseñanza como consecuencia de los resultados de la evaluación, ¿no? Con el ejemplo que les comentaba, de esta idea de que si todos los chicos contestan mal algo, bueno, tendré que revisar
la situación de enseñanza. Y por supuesto entender que en el marco de la evaluación formativa hay que pensar mucho el impacto de la evaluación en la motivación y en la autoestima. Bien, esta diapositiva ya apareció, pero la ubicamos de nuevo. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros pensemos que cuando vamos a llevar adelante procesos de evaluación, tenemos que definir objetivos e intenciones. A partir de esos objetivos, formular criterios de evaluación que tendremos que transparentar a los estudiantes y recién a partir de ahí buscar las evidencias que serán en forma de desempeños o de tareas o de producciones. Bien, ni que hablar que además esto se lleva adelante en un contexto de post-COVID, ¿no? Donde, bueno, no sabemos muy bien los recorridos previos de los estudiantes, estamos empezando a identificar algunas preocupaciones, ¿no? Así que nos parecía importante incluirlo. Bien, a partir de ahora yo voy a definir cuestiones de la evaluación formativa en 10 viñetas, ¿sí? En 10 diapos en realidad. Voy a la primera. Cuando uno va a evaluar, lo que hace es diseñar procesos de evaluación. Cuando hablo de procesos de evaluación, no estoy hablando de diseñar la prueba, porque a veces no vamos a utilizar una prueba y nos vamos a basar en una acción que realicen los estudiantes o nos vamos a basar en un trabajo práctico que estamos proponiendo para que se elabore, ¿no? Como esa cuestión de poder estar atento a cómo recoger evidencias que no sea necesariamente la famosa prueba escrita. Y por otro lado, esta imagen también tenía como esa idea de tenemos a alguien del palo del arte con una acuarela y un pincel tratando de escribir en una pizarra digital. Y el punto allí sería, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Que parece un desafío apasionante. El primer punto señala la coherencia entre enseñar y evaluar, ¿sí? No debieran ser procesos desconectados, al contrario, deberían ser productos muy tangibles, de modo tal que uno pueda analizar la coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. La segunda característica es que la idea es que se pongan en juego variedad de instrumentos, ¿sí? Que no siempre tome un cuestionario, que no siempre sea una lección oral, tratando de explorar distintos instrumentos, ¿no? Y que mejor que escucharlos a los chicos, saber qué tipo de instrumentos están. Por otro lado, la idea de los criterios compartidos, ¿sí? Cuando uno está trabajando en el marco de la evaluación formativa, tendría que pensar esta idea de compartir los criterios, hacerlos visibles. No es que porque sepan los criterios los chicos van a hacer mejor la prueba, ¿sí? Porque claramente esto es algo que se va construyendo en conjunto, pero sí no dejarlo pasar y no perder la oportunidad de poder hablar con ellos. Cuando hablamos de criterios de evaluación, siempre aparece la idea del trabajo con lo escondido, con lo oculto, ¿no? Con lo que no quiero mostrarle a otros. También me pregunto, en función de eso, cuáles son las fuentes para formular esos criterios y la tensión que tenemos existente entre evaluar el proceso y evaluar el producto. Y esto se expresa con, como dice ahí, la calificación. Y entonces ahí uno pregunta, bueno, ¿seré capaz de llevarlo adelante? Bien. Cuando uno está pensando en una evaluación formativa, lo que debiera tratar de pensar es de qué modo los criterios de evaluación transparentan aquello que yo quiero evaluar, ¿sí? Por ejemplo, una lista de cotejo, que es una lista en la que uno va poniendo sí, no y nada más, pero digo, es absolutamente potente. Cómo trabajar con escalas de valoración, ¿sí? O rúbricas, como las llama Rebe, que nos acompañen en ofrecer
retroalimentaciones para nuestros estudiantes. Una cuarta cuestión es llevar adelante y promover la cultura metacognitiva, ¿no? Cuanto más sepa el estudiante poder decir en dónde está en su aprendizaje y hacia dónde quiere llegar y qué va a tener para hacerlo, realmente ahí van a aparecer como cuestiones absolutamente relevantes. Este es otro protocolo reflexivo, ¿no? Uno podría decir, y esto los estudiantes también, obviamente, ¿dónde me encuentro? ¿Hacia dónde voy o hacia dónde creo que voy? ¿Y qué necesito para llegar allá? Y me parece que ahí hay como una cuestión absolutamente potente. Bien, la otra cuestión tiene que ver con las autoevaluaciones y las evaluaciones entre pares, ¿no? Cómo se fueron dando las conversaciones entre los estudiantes, cómo se fue dando la visita sobre mi propio trabajo. En este sentido, las autoevaluaciones son prácticas situadas y se constituyen en el modo de poder repensar lo que estuve haciendo hasta el momento. La sexta categoría que tenemos que poner en juego es la autenticidad. Independientemente de lo que el profesor o profesora esté realizando, debe entenderse que las evaluaciones que tienen actividades y propuestas más significativas son absolutamente potentes para los estudiantes, ¿no? Y que, bueno, eso es algo que hay que considerar. Por ejemplo, acá traje una fotocopia, un escáner en este caso, de un libro, de un manual, no me acuerdo si era de quinto, sexto, séptimo, donde claramente la persona que lo diseñó hizo algún esfuerzo para poder adaptarlo a la escuela secundaria, pero en el marco de lo que se ofrece como problema, se mencionan, fíjense, yo señalé en rojo uno que tenía ciertos visos de realidad, pero igual, fíjense cómo está hecho, ¿no? En un bote pueden ir de paseo a lo mucho 5 niños con 5 adultos. Si un adulto pesa el triple de un niño, ¿cuántos niños como máximo pueden ir de paseo en dicho bote? Y allí aparecen unos números, ¿sí? Donde uno tendría que tratar de hacer, no sé, la regla de 3 simple, diríamos en mi época, ¿no? Pero claramente esto no es significativo para los estudiantes. Y cómo volverlo en una propuesta significativa es algo que habría que poder considerar. Bueno, para contrarrestar ese ejemplo, ¿sí? Ofrezco esta diapositiva que lo que intenta es ir del conocimiento declarativo a la comprensión profunda, ¿no? Uno podría decir, yo podría evaluar el tema revolución industrial preguntando en qué época histórica y dónde tuvo lugar la revolución industrial y cuáles fueron sus causas y consecuencias. Y probablemente un estudiante aquí sí, específicamente de nivel secundario, lo podría contestar si estudió, y en esta pregunta más celestita, estaríamos pensando en un conocimiento declarativo. Un estudiante puede responderla perfectamente, pero no necesariamente comprender de qué se trata. Sin embargo, y acá en el segundo recuadro, en la parte anaranjada, hay otro ejemplo, fíjense, si en vez de preguntarles específicamente por la revolución industrial, nosotros le pidiéramos que observe la película Tiempos Modernos, ¿no? la de Chaplin, y contestar, responder estas preguntas. ¿A qué hace referencia el título de esta película? ¿No? Si fuera un artículo periodístico, ¿qué otro título se les ocurre? ¿Sí? ¿Qué relación tiene la película con el concepto de progreso trabajado en clase acerca de la revolución industrial? Y esta película es de 1936, es de otra temporalidad. ¿Qué querrá o qué quiso mostrar Charles Chaplin en esta película? ¿Qué valor tiene una película como fuente para estudiar la historia, ¿no? Y entonces acá uno
está pensando en cuestiones que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con la actualidad, y asimismo también en aspectos que tienen que ver cómo se produce el conocimiento en el marco de la asignatura historia, ¿no? ¿Qué es una fuente? ¿Por qué esto sería o no una fuente? Y se genera una discusión, un debate o una expresión de opiniones o de saberes que es absolutamente potente respecto al tema. Bien, cuando hablamos de evaluación auténtica, hay un autor, en este caso Wiggins, que diría que para que una evaluación, una situación de evaluación sea auténtica, tiene que tener un propósito bien definido, ¿no? Entonces yo diría, elaboren un ensayo, diseñen un cuadro, creen un producto que dé cuenta de, ¿no? Un propósito bien definido, algunas restricciones, es decir, no vale todo. Hay algunas cuestiones que están siendo, que dan marco a lo que les estamos pidiendo como actividad que hagan, ¿no? Por ejemplo, si van a realizar un folleto que involucre, por decir un producto, ¿no? Digo, pueden pensar y abrir esto a lo que sus disciplinas y sus niveles les propongan. Pero uno diría, bueno, restricciones serían las condiciones que yo les pongo para que puedan llevar adelante. Un producto que hay que elaborar o resolver, ¿sí? Un destinatario o una audiencia, un rol, por ejemplo, sos un periodista de tal periódico, tenés que escribir una editorial desde tal perspectiva. Entonces ahí les estoy diciendo el producto, que es un editorial, que desde tal perspectiva, y el destinatario van a ser los lectores de ese diario, ¿no? O podría decirles, elaborar un folleto para que lo puedan leer los chicos de primaria y poder trabajar con eso. En ese sentido, estas propuestas de evaluación tienen siempre una dosis de incertidumbre, ¿sí? Y en particular, lo que proponen es que se usen variedad de recursos cognitivos. Ya no es solamente que recuerden información, sino que hay un montón de otros recursos cognitivos que uno pone en juego para poder realizar esta propuesta de actividad. Como ven, no estoy hablando de la famosa prueba escrita u oral, sino de pensar actividades en el aula que nos permitan recoger evidencias de aprendizaje de las situaciones de nuestros estudiantes. Otra cuestión importante y que nos resulta interesante para pensar la evaluación es cuando la evaluación le ofrece opciones al estudiante, ¿sí? Cuando le doy algo para elegir. Ahí yo podría pensar, bueno, yo podría hacer una evaluación clásica con 5 preguntas, ¿sí? Pero esas 5 preguntas, la pregunta 1 yo le pondría, elegí la opción A o la opción B, entendiendo que le doy al estudiante la posibilidad de elegir de qué manera me quieren mostrar aquello que aprendieron. Esto no es menor, es bastante contracultural respecto de lo que hacemos, y es una de las características de la evaluación formativa llevada adelante en las aulas, ¿no? Y nuevamente, y sí, de nuevo, por último, a la hora de evaluar, al alumno más opciones se le deben presentar, que cada uno pueda expresar su mejor manera de estudiar, ¿no? Dicho por los estudiantes preguntándose acerca de la evaluación. La otra cuestión, y esto va a ser objeto de un módulo entero que ustedes van a trabajar, es acerca de los procesos de retroalimentación. Toda evaluación formativa se enmarca en un paradigma donde ofrecer orientaciones que permitan que los estudiantes puedan realizar mejor sus procesos es algo que forma parte del marco teórico, ¿no? Por supuesto, y acá como la imagen lo tironea, lo tracciona, no es algo que uno le dice a otro y el otro lo toma, ¿no? Que en ese diálogo, ¿sí? Acá los colores podemos ir viendo cómo se van tiñendo, se construyen diálogos
que son de algún modo formativos, ¿no? En donde uno va adaptando lo que le va diciendo a lo que el otro puede escuchar y de algún modo también cómo hago para favorecer que eso que yo estoy diciendo ayude a quien está aprendiendo a que en el día de mañana pueda hacer, en la actividad de mañana, pueda hacer una cosa mejor. Por supuesto, esto ya lo mencionamos también, la evaluación formativa implica volver sobre la enseñanza, ¿no? O sea, lo que dice la evaluación me hace repensar a mí la situación de enseñanza y por supuesto generar cambios, hacer nuevos focos, profundizar sobre algo que no había sido posible de ser profundizado. El 10º es que cuando yo evalúo para el aprendizaje, intento lograr mejores aprendizajes, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que yo no evalúo porque sí, sino que evalúo porque de ese modo puedo acompañar mejor a mis estudiantes en el marco de estas prácticas situadas y en el marco de sus trayectorias a que puedan mejorar o tener mejores aprendizajes. Aquí me parece muy interesante esta idea acerca de que habitualmente las evaluaciones o la información que nos dan las evaluaciones sobre los procesos de los estudiantes las utilizamos solo cuando marcan alarma de incendio, ¿sí? Cuando un estudiante o se saca baja nota o no lo puede resolver o hay ahí alguna alerta, ahí sí tratamos de ver cómo acompañar a ese estudiante para que lo pueda hacer mejor. Pero lo que dicen los autores es, ojo, siempre hay que intentar trabajar en el marco de la evaluación pensando en cómo promover los mejores aprendizajes. Entonces allí aparece como una cuestión interesante, ¿no? De, bueno, volviendo entonces ahora como a posicionarnos como docentes tomando decisiones acerca de lo que van a hacer nuestros estudiantes. Por un lado, preguntarme qué evaluar no es una pregunta sencilla, es una pregunta muy profunda. Hay que tomar decisiones. Cuando uno dice que qué es lo que va a evaluar, necesariamente está haciendo un recorte, qué hacer con ese recorte, ¿no? Es algo absolutamente relevante. Por otro lado, ¿cómo saben los docentes y los estudiantes que alcanzaron los propósitos de la enseñanza? ¿De qué modo? ¿A través de qué? ¿Es posible pensar en otros modos de evaluar? Seguro que sí, pero ¿en cuáles? Y por otro lado también, cómo diseñar propuestas de evaluación que consideren la heterogeneidad de los estudiantes, ¿sí? Cómo resolver esta situación cuando el paradigma habitual nos dice la misma evaluación en el mismo momento para todos. Y a partir de ahí surge la gran pregunta, que es si evaluar mejora los aprendizajes. Claramente esta postura acerca de la evaluación implica un cambio de paradigma, ya no voy a poder mirar del mismo modo, y esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Seguramente van a aparecer algunas rispideces que se irán limando en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y sería bueno entender la evaluación como una oportunidad, pero como una oportunidad ¿para qué? Bueno, para que los estudiantes pongan en juego sus saberes, muestren sus logros, conozcan sus debilidades y fortalezas como estudiantes y también, por supuesto, llevar adelante la función clásica de aprobar, promover y certificar. Pero hacer como más énfasis en esta cuestión que tiene más que ver con su propio recorrido de formación. La evaluación es también una oportunidad para saber en dónde estamos respecto a este tema y planear el futuro. Y por otro lado sabemos que la evaluación es una oportunidad para poder impactar en la mejora de los aprendizajes, ¿no? Que esto es algo absolutamente relevante. Bien. Cuando uno evalúa formativamente, lo que intenta es trabajar en el marco de la comprensión profunda, o sea, no le pido que me repita tal definición, propongo alguna otra cuestión, que lo que me tironee sea a la comprensión profunda,
La segunda característica es la autonomía, ¿sí? Esta evaluación lo que propone es que los estudiantes sean cada vez más autónomos y que puedan gestionar sus propios procesos, y nos queda la incógnita, y digo porque esto no es tan fácilmente identificable, de si a partir de todo esto los estudiantes podrán realizar alguna transferencia de lo aprendido al mundo real. Entonces, uno diría, ¿cuál es el gran desafío en el marco de la evaluación? En principio diríamos recuperar el recorrido, ¿sí? Eso implica, desde ya, que mirar hacia atrás, voy a tener que poder mirar, pero al mismo tiempo acompañar lo que sigue, acompañar a estos estudiantes y docentes que están tratando de llevar adelante un cambio en la perspectiva. Y, por supuesto, incluir miradas diversas, ¿sí? No es siempre la misma evaluación. No es siempre el mismo docente que evalúa a sus estudiantes, ¿no? Uno podría decir, bueno, le propongo a alguien que venga a mi curso y me ayude a efectuar una devolución sobre esta presentación oral que están realizando, ¿no? Y entonces ahí ya no hablamos de un proceso de heteroevaluación, sino también de evaluación entre pares. Bien, avanza un poquitito. Si yo tuviera que decir cuál es el norte de la evaluación, y esto la verdad es que a mí me ha interpelado en el último tiempo bastantes veces, diría que yo abogaría por una evaluación en que la participación, por otro lado la flexibilidad, la amorosidad y la contención estuvieran siempre, siempre presentes. Bien. Esto es todo por hoy en relación con esta partecita de la evaluación. Ahora yo les voy a proponer, junto con los tutores y las tutoras, una actividad para que realicen en forma sincrónica, asincrónica, sí, por las dudas. Les diría que tengan a mano libretita, lo que sea que quieran hacer, para poder incluir preguntas que luego yo pueda contestar en el marco del encuentro sincrónico. Bueno, muchísimas gracias.